En el caso de Puerto Rico, como ocurre en muchas regiones del planeta y en culinarias regionales, son la mayor parte de ellos productos de intercambios. En el caso que si tú me preguntas si uno 100% autóctono, buscar el origen, yo preferiría hacer la genealogía. Podríamos estar hablando del guarine, cuya palabra es una voz arahuaca que definía y señalaba en la época previa a la conquista europea del Caribe, definía en las culturas indígenas arahuacas un bollo hecho con harina de maíz molida, obviamente no era la ultra fina que se utiliza hoy, que se envolvía en la panocha del maíz y que se ponía en las aguas para cocerse, y resultaba un pan considerablemente seco, pero que también se podía hervir en agua y que entonces podía acompañar otro tipo de alimentos periféricos, en el caso de la sociedad y la culinaria, ¿verdad? Si pudiéramos hablar de eso, pues podríamos decir que ese es autóctono, ¿verdad? Pero por ejemplo, nuestro staple principal al día de hoy, que es el arroz combinación con habichuelas, las habichuelas, los frijoles sí eran oriundos o existían aquí en el momento de la conquista y colonización del Caribe, pero el arroz no, ¿verdad? El arroz, no tenemos ninguna duda de que llega a el Caribe, y especialmente en el caso de Puerto Rico, que es el que yo estudio, procedente de Europa. Existía en el sur de España, en Andalucía, grandes cultivos de arroz. En el área de Valencia también existían grandes cultivos de arroz, y de esa forma se introducen aquí a Puerto Rico. Pero hay algo interesante en todo esto, y que ahorita también nos sirve para entender el asunto de la relación colonial y de la historia colonial e imperial dentro de la formación de nuestra alimentación, que es el hecho de que los africanos que fueron traídos como esclavos en la primera parte del siglo XVI y durante el siglo XVII venían de regiones arroceras en el occidente africano. Por lo tanto, en la jerarquía social y las relaciones de trabajo que se dieron en los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII, quienes terminan trabajando el arroz en los humedales de Puerto Rico son los africanos, ¿verdad? Por lo tanto, el arroz y la habichuela no podemos hablarlo incluso como algo autóctono, sino como lo que decíamos al principio, como el resultado de estas relaciones desiguales y de estos intereses de expansión, en este caso específico, la diáspora española, andaluza, con una gran cultura arrocera histórica, y la diáspora africana forzada, que procede también de sociedades que cultivaban arroz y que lo conocían posiblemente antes de que lo conocieran los europeos, traídos por los árabes. Así que para el caso puertorriqueño se nos hace muy difícil definir una comida estrictamente autóctona. Yo preferiría llamar autónoma, es decir, que nació como silvestremente, no, sino que es el resultado de intercambios. Incluso en el caso taíno también, por ejemplo, el maíz no es oriundo del Caribe, o sea, su proceso de nacimiento, digamos, es centroamericano, ¿verdad? El caso de la yuca también, de zonas tropicales de Mesoamérica, del norte de Suramérica, ¿verdad? Y llegan aquí en procesos migratorios del poblamiento amerindio del Caribe. Es decir, que si vamos al fondo, ¿verdad?, tampoco podríamos decir que es un alimento en la conformación autóctona, pero existe. Si vamos a la época más antigua, o si yo preferiría llamarlo a una genealogía alimentaria, sí hay un punto de partida, y el punto de partida lo podemos localizar entonces en la época indígena arahuaca, y referente específicamente pues el caso del guanime y el pan de yuca, es decir, el casabe.